Buenas, ¿qué tal? Bendiciones, espero que estén bien. Quiero hablar de un temita que es la sucesión apostólica, que es un tema que recalca mucho nuestros hermanos católicos. Eh, quiero decirles de antemano, la idea de este mensaje no es cerrarle la boca a nadie, sino simplemente dar una versión y que cada uno entienda por qué nosotros pensamos de una manera y también repasamos por qué, digamos, los católicos piensan de otra manera. Eh, y ojalá sin que haya enemistad, nada más entendiendo que hay una diferencia de opinión, ¿no? Que haya diferencia no quiere decir que unos estamos encubridamente trabajando para el enemigo y que los otros son criaturas del diablo ni nada por el estilo, sino que nada más saber por qué cada cual dice y que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Ok? La sucesión apostólica es un asunto que el católico recalca mucho porque para el católico es muy importante tener legitimidad religiosa. Entonces ellos pues ven la sucesión como algo que los liga históricamente, físicamente y espiritualmente a los apóstoles. Ellos vienen en el Nuevo Testamento, se ve desde el tiempo de los apóstoles, donde ellos imponen manos unos a otros y entonces se toma ahí como una tipo de descendencia espiritual, donde uno engendra a otro, engendra a otro, engendra a otro, hasta que tenemos a los católicos que rigen hoy desde el Vaticano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es una manera como ellos lo ven que les da legitimidad a ellos. Eso es lo que a ellos se les enseña y bueno, eso es lo que ellos creen. Entonces, quiero decirles lo siguiente. Primeramente, la imposición de manos se ve desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se iba al templo a sacrificar algún animalito puro por alguna falta, por algún pecado. Recuerden que siempre se pedía un corderito, un animalito sin mancha, ¿verdad? Que no fuera tuerto, que no le faltara una patita, sino que tenía que estar en muy buena salud porque era para ofrecerlo a Dios por los pecados. Entonces, antes de que eso ocurriera, antes de que, ¿verdad? Lo sacrificaran, el sacerdote ponía la mano sobre la frente o la testa del animalito y sobre la cabeza del imputado. Entonces, la idea es que se le imputa la pureza y santidad del animalito al pecador y la del pecador al hermanito. Entonces, vemos que desde el Antiguo Testamento la imposición de manos es un método de transferencia de unción, digámoslo así, un método de transferencia espiritual, pero no atado a sucesión, ¿ok? Porque ahí no había sucesión porque era todo el pueblo venía por sus pecados y sacrificaban lo que podían según su economía, porque algunos tenían para palomitas nada más, los que eran más pobres, y los que tenían más pues llevaban grandes animales para sacrificar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que en Hechos 1:21 ya ha ocurrido que Jesús ya no está, sino que y falta Judas, y entonces Pedro indica que necesitan sustituir a Judas. Y ustedes lo van a leer, Hechos 1, 21 y 22, donde Pedro dice, tenemos que escoger uno, entonces la sucesión apostólica bíblicamente es, y Pedro lo dice, es entre aquellos que caminaron desde que Jesús se bautizó hasta que ascendió al cielo. Es decir, tuvo que haber sido alguien que caminó con Cristo durante su ministerio terrenal. Y entonces ellos oraron, pensaron en dos personas, tiraron suertes y escogieron a Matías. Matías. Y creo que nunca más se vuelve a mencionar el pobre Matías.
Y ya después de eso nace la iglesia en el Espíritu Santo. Y por cierto que es la última vez que se menciona suerte en la Biblia, justo antes de eso, escogiendo a Matías. Entonces, según Pedro, la sucesión apostólica sucede entre los que caminaron físicamente con Cristo, nada más. Eso ustedes lo buscan, Hechos 1, 21 y 22. Después, otra razón, otro aspecto es el siguiente. Con estos aspectos lo que les quiero dar a entender es que nosotros no negamos la imposición de manos. La imposición de manos siempre ha sido una manera de transferir unción o bendición o espiritualidad. Y entonces, y eso es nada más, pero la Biblia no dice en ningún lado, en el Nuevo Testamento no aparece que sea un estándar, un requisito, una obligación del creyente estar y vivir bajo aquellos que están en sucesión apostólica. De hecho, yo creo que el término no aparece en el Nuevo Testamento, sucesión apostólica, sino que se habla de que unos invitan a los otros. Entonces, para mí lo que más me convence es el mismo hecho. Hay dos hechos y son del Nuevo Testamento los dos. Primero, que Dios mismo escogió a Pablo siendo enemigo de la iglesia y no tenía en absoluto ningún lazo apostólico. Yo sé que el católico que me está oyendo en este momento va a decir, sí, pero Pablo fue parte de la iglesia y le impusieron manos y todo lo demás. Correcto, no lo estoy negando. Estoy diciendo que Dios Todopoderoso llamó a Pablo sin lazo apostólico. Eso es un hecho. Eso es un hecho. También como es un hecho que luego pasó a ser parte de la iglesia. Pero no es así como tan fácil como muchos piensan. Porque muchos piensan que Pablo fue como si fuera un equipo de, de basquetbol, ¿verdad? Nada más que le tocaron la mano y entró a la cancha a jugar. No, señores. Pablo tenía un problema grandísimo, que traicionó a los judíos, no podía estar con los judíos. Y los cristianos le tenían terror, porque tenía fama de ser cazador de cristianos. Entonces, Dios lo llama, pero él no pasó a ser parte del equipo con los demás apóstoles así porque así. Si ustedes leen los primeros dos capítulos de Gálatas, ustedes van a ver que Pablo no pudo permanecer mucho tiempo en Damasco. Estuvo unos días, le impusieron manos para quitarle la ceguera, nada más. Estuvo unos días y se tuvo que ir porque nadie quería estar con él. Y tuvo que irse para Arabia, dice él, por 3 años en Arabia. Regresó a Damasco y no se pudo quedar todavía. Tuvo que ir un tiempo a Siria y un tiempo a Cilicia. Ustedes lo leen ahí en Primera de Gálatas. Y todavía a ese punto ya lleva 3 años en Arabia, no sabemos cuánto tiempo de vuelta en Damasco, no sabemos cuánto tiempo en Cilicia y en Siria, no sabemos. Y todavía no había conocido a un solo apóstol. No es sino hasta después de todos estos viajes que regresa por segunda vez a Damasco y luego sube a Jerusalén, donde él dice que conoce a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, quien era en realidad el pastor en Jerusalén. Calculamos, muchos calculan, los que más saben, calculan de 7 a 8 años para que Pablo hubiera llegado a Jerusalén apenas a ser conocido y medio aceptado apenas. Y al final de cuentas, cuando le ponen, muchos de ustedes saben que hay una segunda vez que se le pone imposición de manos a Pablo en Hechos 13 junto con Bernabé. Para cuando eso, ya habían pasado 14 años más todavía. O sea que estamos hablando de todavía de por lo menos de 18 a 24 años de ministerio, de apostolado, cuando le pone las manos con Bernabé y lo mandan a misión. Entonces las cosas no son así tan fáciles, les reitero. Dios Todopoderoso lo llamó sin lazo apostólico. Y eso dice mucho.
Dios no depende de la sucesión. El otro ejemplo que les quiero dar es el de Juan Bautista. Les va a parecer extraño, pero Juan Bautista, el Señor Jesús nos dijo, hoy no tengo la cita, pero bueno, el Señor Jesús nos dijo, perdón, es Mateo 17, si no me equivoco. El Señor nos dijo que Elías había venido ya y que había sido Juan Bautista. ¿Cómo fue que Juan Bautista recibió la unción de Elías? Si Elías había vivido, si no me equivoco, bueno, son por lo menos 300, 400 años, no estoy seguro de cuántos siglos son, pero fue antes de Babilonia, así que estoy seguro que por lo menos unos 300 a 400 años. Este, ¿Cómo fue que Elías le impuso manos? No pudo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en el Nuevo Testamento el Señor Dios Todopoderoso no está atado a fórmulas, no está atado a una supuesta o manera, un modus operandi de legitimidad, donde este bendice al otro y el otro al otro y el otro al otro. No es así, simplemente la imposición de manos nunca ha tenido nada que ver con sucesión, sino nada más con compartir una unción, una espiritualidad o algún don. Es una manera de transferencia, no de sucesión. Y por último, tenemos el ejemplo de Pablo nuevamente, donde él establece como diácono o obispo a Timoteo. Y entonces cuando usted lee las cartas de Timoteo, eso, aparte de ser una epístola, es una carta pastoral, porque es un pastor, es Pablo, escribiéndole a otro, no a una iglesia, sino a otro pastor. Entonces es una epístola pastoral propiamente, ¿verdad? Son los consejos de un pastor a otro. Y Pablo le dice en el 5:22, si no me equivoco, hacia el final del libro, le dice que no imponga manos con ligereza. ¿Por qué? Porque no hay garantía. No, la imposición de manos no garantiza nada. Dios no está atado de que si alguien le puso las manos a otro por allá, ese puede ser pedófilo, ese puede ser un ladrón, ese puede ser lo que sea, sin importar a qué secta o romano, lo que sea, eso no está garantizado, esas cosas no son así. El asunto de la imposición de manos no es un asunto mágico, no, es un asunto espiritual, pero no mágico. Y no es algo, no es una cobija que implique legitimidad, porque todos nosotros ante Cristo ninguna legitimidad tenemos. Todos somos huérfanos y todos estamos a la espera de ser adoptados y recibir la legitimidad del Cordero de Dios. La única legitimidad válida para entrar al cielo es la de Cristo, no de quién me puso aceite en la frente o quién le puso a quién hace 300 años o 1500 o los años que usted quiera. Eso a nadie salva. La única legitimidad en el cielo es la de Cristo, únicamente. Y para recibir eso nada más tenemos que aceptar nuestra ilegitimidad para que Él nos imponga la legitimidad de Él. Bendiciones.